I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like fucking real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up. We gotta get our act straight. Okay. ¿Qué tal, conspiradores y amantes del crimen? Espero que se encuentren bien y una vez más gracias por estar aquí. Hoy les traigo un especial por Halloween y qué mejor manera de recordar el Halloween trayéndoles el caso detrás de una de las películas de miedo más populares de su época y es sobre Scream, una película famosa durante los años 90. Inspirados por esta película, dos adolescentes asesinaron violentamente a una compañera de su colegio. Quédate con nosotros, te lo contaremos todo. Si te gusta el video, danos me gusta y síguenos, subimos un video todas las semanas de misterios, crímenes y conspiración. Comencemos. El conocido caso como los asesinos de Scream fue un crimen cometido en el 2006 por dos adolescentes, Brian Draper y Tori Michael. Estos dos jóvenes asesinaron a su compañera de escuela Cassie Studars, pero ¿qué pasó exactamente? Brian y Tori, los asesinos en este caso, asistían a la misma escuela que su víctima Cassie. Estos dos chicos, según los investigadores, eran estudiantes normales. Algunos de los investigadores los describen como un poco extrovertidos, pero nada fuera de lo normal a simple vista. Pero en secreto Brian y Tori compartían una obsesión por la violencia. Los dos eran fanáticos de asesinos seriales como Ted Bundy y ambos veían como ejemplo a los perpetradores en la masacre de la escuela Columbine. Tori en especial manifestaba que su película favorita era la película Scream. Ambos eran amantes del cine, por lo que era frecuente que estuvieran con cámaras grabando su día a día. Ya con una amistad de por medio y compartiendo los mismos gustos siniestros, era solo cuestión de tiempo que su obsesión por violencia y asesinos seriales se saliera de control. En agosto del 2006 los dos comienzan a planear su asesinato. Como aún eran menores de edad, le pidieron el favor a un amigo para que le comprara unos cuchillos parecidos a los de los utilizados por el asesino en la película Scream. El amigo compró los cuchillos en una tienda de empeño, engañado por los dos adolescentes. Le habían dicho que ellos se dedicaban a coleccionarlos. Al ser amantes del cine, comenzaron a grabar todos los preparativos para cometer sus crímenes. Al documentar este crimen esperaban ganar popularidad al igual que su ídolo Ted Bundy. Tori y Brian, al tener ya esta idea merodeando en sus mentes, comenzaron a analizar sus posibles víctimas. No solo querían asesinar, sino también documentar todo lo que se pudiera sobre el crimen por medio de videos. No tardó mucho tiempo en encontrar a la víctima perfecta y no era nada más ni nada menos que su compañera de colegio Cassie. Según los investigadores, Cassie no fue elegida por una razón específica. Su oportunidad para cometer este asesinato llegó cuando se enteraron de que Cassie se quedaría sola en casa de sus tíos. Para Cassie era común trabajar como niñera, cuidar casas y mascotas para generar un dinero extra. Durante la semana antes del asesinato, los adolescentes se enteraron de esto por medio del novio de Cassie, Matt, y es que el mismo novio Matt invitó a los asesinos Tori y Brian a casa de los tíos de su novia. Los invitó para que se pasaran a ver unas películas juntos los cuatro. Cassie le había dicho a Matt si la podría acompañar esa noche, ya que le daba miedo estar toda la noche sola. Matt aceptó, pero no le dijo que había invitado a sus otros dos amigos, Brian y Tori. Ya sabiendo que estaban invitados a casa de los tíos de Cassie y no habría más nadie, les pareció la oportunidad que tanto habían esperado para cometer su crimen. Durante toda la semana estuvieron terminando la planeación. La noche antes del asesinato, los adolescentes se grabaron mientras conducían diciendo detalles sobre el futuro crimen. Aquí les dejo extracto del video. Hell, you restrict somebody from it, they're gonna want it more. We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stoddard. She's going to be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? I mean, like, holy shit, dude. I'm horny just thinking about it. Hell yeah. Finalmente, el viernes 22 de septiembre del 2006, Tori y Brian van a la escuela ese día con su cámara y discuten cómo sería el crimen. Para esto se saltaron varias clases para los últimos preparativos. Aquí les dejo el video.
September 22nd, 2006. We're skipping our 4th hour. We're writing our plan right now. God damn, bitch. I'm telling Cassie's family, but she had number one. We have to stick with the plan. And she's perfect, so she's gonna die. Inclusive graban a su compañera casi sabiendo que más tarde la asesinaría. Hey, look, it's Cassie. Hey, look, I don't know. Hello, Cassie. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Hi. Okay, see ya. Para la noche de ese viernes, Matt, el novio, llega a casa de los tíos de Cassie y comienzan a ver películas. Al rato llegan Tori y Brian. Cassie no sabía que Matt había invitado a Tori y Brian, pero ya estando allí no le quedó de otra que dejarlos entrar. Al dejarlos pasar, Cassie le muestra la casa a Tori y Brian para que se pusieran cómodos y comienzan los cuatro a ver películas, pero no pasa mucho tiempo cuando Brian y Tori dicen que mejor irían al cine para ver otra película, pero al salir de la casa se aseguran de dejar abierta la puerta del sótano sin llave. Una vez salen de la casa dan una vuelta en el coche y una vez más intentan documentar todo. Aquí les dejo la grabación. 22nd, 2006. We know there's lots of doors. There's lots of places to hide. I unlocked the back doors. It's all unlocked. Now we just gotta wait. Después de dar un par de vueltas estacionan su coche al final de la calle. Su plan en realidad era decir que iban al cine, pero en vez de ir al cine regresarían a la casa e irrumpirían sigilosamente, lo más probable por el sótano sin que la pareja se dieran cuenta, y matar a Cassie y a su novio Matt. Como todo el crimen estuvo tan bien planeado, pudieron comprar disfraces para cometer el asesinato. Inspirados por su película favorita Scream, compraron guantes, ropa negra y una máscara blanca, parecido a la vestimenta de cara de fantasma en la película Scream. Al seguir con su plan logran entrar a la casa sin ser detectados. Los dos pasan un rato en el sótano haciendo ruidos para intentar llamar la atención de Matt y Cassie, pero no funcionó. Estando en el sótano notan la caja de electricidad. En ese momento deciden cortar la electricidad de la casa para asustar más a la pareja y obligarlos a bajar al sótano en busca de la caja de electricidad. Pero ni Cassie ni Matt bajaron al sótano porque pudieron restaurar parte de la electricidad desde arriba. En ese momento uno de los perros de la casa comienza a ladrar a la puerta del sótano, pero aún la pareja no ve el peligro en que se encuentran. Lo que sí les parece todo muy raro son estos acontecimientos. Primero las luces se va y luego el perro ladrando a la puerta del sótano, por lo que en ese momento el novio de Cassie, Matt, llama a su mamá para pedirle permiso si se podría quedar acompañándole a Cassie por todo lo raro que estaba ocurriendo en ese momento. La madre de Matt le dice que en vez de quedarse solos mejor que Cassie pasara la noche en casa de ellos. Cassie no aceptó porque dijo que no podía dejar la casa sola, sobre todo por las mascotas que tenía bajo su cuidado. Al rato la mamá de Matt lo pasa a recoger en casa de los tíos de Cassie, quedando sola con los dos asesinos esperándola aún en el sótano. Mientras va de camino a su casa el novio de Cassie, Matt, llamó a Tori para ver cómo les había ido en el cine, pero no logra escuchar lo que le dice. Matt piensa que no le puede hablar por estar en plena función de cine y no insiste, pero la verdad es que aún Tori y Brian seguían esperando en el sótano a su víctima, Cassie, para atacarla, pero Cassie no bajó. Al pasar más tiempo perdieron la paciencia y deciden ir a buscarla dentro de la casa. Al salir del sótano patean la puerta, lo que sí llama la atención de Cassie. En ese momento pregunta quién está allí, y es cuando los dos asesinos se abalanzan sobre ella. Cassie es apuñalada 30 veces, una vez muerta la dejan en un charco de sangre en la sala y se marchan en el coche a una área rural para esconder las pruebas, y como era costumbre estos dos jóvenes asesinos lo dejan todo documentado por medio de sus grabaciones. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like fucking real. I mean, it went by so Shut fast. the fuck up. We gotta get our act straight. Okay.
Como ven en la grabación de los adolescentes no tenían ningún tipo de remordimiento. Una vez se deshicieron de la evidencia fueron al cine para comprar los boletos para así poder probar su versión en caso de ser cuestionados. Al llegar a la casa Matt le escribe a Cassie pero no recibe respuesta. Entre el sábado y domingo la llama más de 10 veces. Ya para el domingo los padres de Cassie comienzan a preocuparse también por no recibir noticia de su hija. Mientras tanto el domingo Matt sale con Tori, uno de los perpetradores del asesinato, y le comenta que está muy preocupado por Cassie. Hasta le pide a Tori si lo podría llevar a casa de los tíos de Cassie para verificar que todo estuviera bien, pero Tori le dice que no tiene suficiente gasolina para llevarlo. Para el mediodía del domingo los tíos de Cassie regresan a su casa. Al abrir la puerta ven a Cassie muerta en un charco de sangre tirada frente al televisor. Al llegar las autoridades comienzan las investigaciones. Los primeros en ser cuestionados son Tori, Brian y Matt por ser las últimas personas que habían estado en contacto con Cassie. Pero prontamente Matt fue descartado al comprobar que su mamá sí pasó por él y hasta ese momento Cassie aún estaba viva y se pudo comprobar que Matt pasó el resto de la noche en casa con sus padres. La policía al cuestionar a Tori le dice que ellos sí habían estado en casa de los tíos de Cassie pero se habían ido para ir al cine. Mientras el policía los cuestionaba le llamó un poco la atención que Tori no recordaba nada de la película. Al día siguiente van a casa de Brian, él tampoco recordaba nada sobre la película por lo que los dos son llevados para interrogación a la policía. Al llegar a la policía Tori sigue manteniendo su versión del cine pero Brian se rompe y en el intento engañar a las autoridades les dice que no fueron al cine sino que fueron a robar artículos de autos y usaron el cine como excusa para realizar los robos. Pero durante los interrogatorios Brian no aguanta más y les cuenta a los detectives todo el crimen pero con su propia versión. Esta vez lo cuenta todo desde que entraron al sótano hasta el corte de la electricidad. Pero según le cuenta a los interrogadores él no tuvo participación en el crimen. Según Brian él y su amigo Tori planearon fue una broma a su compañera. Su idea irrumpir a la casa disfrazados y asustarla cuando menos se lo esperara. Pero cuando salieron del sótano Tori se le abalanzó sin previo aviso sobre Cassie. Según Brian en ese momento que Tori se abalanzó sobre su compañera él pensó que era parte de la broma. Pero al ver las heridas verdaderas de Cassie se dio cuenta que no era una broma y negó la participación en los apuñalamientos. Brian siguió diciendo que en ese momento Tori le decía que necesitaba asesinarla y que él solo la apuñaló una vez en la pierna. Según esta versión Tori fue el que realizó las demás puñaladas. Al seguir con los interrogatorios Brian le cuenta a los investigadores el lugar donde se habían deshecho de las pruebas. Entre las pruebas estaban las grabaciones. Con las grabaciones bajo el poder de las autoridades ya no había dudas sobre el crimen y los dos adolescentes fueron arrestados. Durante el juicio sus propios videos fueron presentados como pieza clave de parte de las autoridades y fueron las pruebas más importantes para su encarcelación, demostrando lo meticuloso de su planeación desde la compra de disfraces hasta estar consciente de lo que habían hecho. Los dos fueron juzgados a cadena perpetua. Durante los años siguientes Tori y Brian intentaron varias estrategias legales para cambiar la condena pero no han tenido éxito y hasta la actualidad aún siguen pidiendo una disminución a su condena pero sin éxito. Este caso es muy bizarro desde el detalle de su planeación y la sangre fría con la que realizaron el asesinato, sobre todo intentar documentar todo con el afán de ganar más popularidad. En este especial de Halloween hemos visto que detrás de una de las películas más populares de miedo de nuestra época y que se espera una nueva versión para enero del 2022, no solo sirven como entretenimiento, sino que también pueden obsesionar a ciertas personas y causar graves daños en el mundo real. Si te gustan los videos de crímenes, conspiración y misterios danos me gusta y suscríbanse, subimos un video todas las semanas.